Desde Caracas, Venezuela, te doy la bienvenida Con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todos y todas. Acompáñame a conocer lo más interesante que ha ocurrido durante esta semana en materia de género. Un giro hacia la derecha más radical en las últimas elecciones de Brasil pone en peligro el camino de conquistas sociales de 13 años de gobiernos progresistas. Hoy conversaremos sobre las amenazas que al amparo de las nuevas condiciones políticas hacen sectores extremistas religiosos sobre los derechos de las mujeres y los grupos LGBTI. En la sección Batallas por la Equidad conoceremos sobre la vida de la activista carioca Mariel Franco y el tema de nuestro repaso cultural será el primer documental donde participó una mujer indígena. Alrededor de 1.200.000 mujeres peruanas mayores de 12 años desarrollan trabajos domésticos sin remuneración. Y pese a que esta tarea requiere largas jornadas sin descanso de domingos, feriados, vacaciones ni otros beneficios, muchas de ellas aseguran que su trabajo no es valorado. Las amas de casa no tenemos un sueldo como debe de serse, porque a veces dice cocinera y se tiene que hacer todo en la casa, ¿no? Lavar, cocinar, planchar. Y no se descansa todo el día. Cuando uno llega a la vejez, ¿a dónde vas a caer? A veces los hijos ya salen de la casa, se van, hacen su vida y queda la mamá viejita. ¿Y el Estado qué hace? Nada. ¿Qué hace el Estado? El Estado no hace nada. Según cálculos del Instituto Nacional de Estadística, el trabajo doméstico aporta alrededor del 20% del Producto Bruto Interno, PBI. Sin embargo, el Estado no retribuye dicho aporte. Y en el legislativo, la propuesta de remunerar a las amas de casa en condiciones de extrema pobreza permanece encarpetado hace más de un año. Ella dirige el futuro de los hijos. En otras palabras, está dirigiendo el futuro del país, porque forma a los profesionales, a las autoridades futuras. Entonces hay que darle pues una remuneración. Se mueve dinero en las familias, se mueve dinero, pero eso no está reconocido. Ese trabajo piensan que es una cosa que no se debe remunerar. Según movimientos feministas, las mujeres ocupan entre 40 y 50 horas semanales a las labores del hogar, impidiendo que muchas de ellas puedan acceder a la educación o a un trabajo remunerado. Por ello plantean distintas formas de retribución. Programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades para estas mujeres en temas productivos, etcétera. Algún tipo de beneficios o créditos que puedan ellas acceder o que el Estado pueda promover. El tema, por ejemplo, ya yéndonos para el tema de los cuidados adultos mayores, niños, niñas, calidad del servicio en la salud, mejorar los servicios de salud. Otro de los temas que plantean para compensar el trabajo doméstico es la creación de albergues para niños y el fortalecimiento de los servicios de salud, que por lo general derivan la responsabilidad de atender a pacientes críticos o adultos mayores a las amas de casa. Jaime Herrera, Telesur, Lima. Después de revisar la información generada durante esta semana, veamos lo que ha circulado por la multiplataforma web. Esta semana en las redes sociales inició la convocatoria al paro internacional de mujeres para el próximo 8 de marzo. A través de WhatsApp se viralizó el siguiente video. Sí, nosotras, las mujeres que limpiamos, las mujeres que cuidamos niños, las mujeres que cuidan personas mayores, paramos solo una semana de trabajar, esto sería una crisis total en Bélgica. Y en la red social Twitter, mujeres de varios países del mundo que están en Venezuela muestran su solidaridad enviando mensajes para defender la soberanía de ese país. E vim aqui participar da Brigada Internacionalista Che Guevara em preparação à Assembleia dos Povos para que a gente pudesse fortalecer a Revolução Bolivariana, se solidarizar com o povo da Venezuela e com Maduro. Asimismo, el usuario @movimientosalba, junto a la etiqueta Venezuela Soberana, no intervención, posteó el siguiente mensaje. Vengo en nombre de mis compañeros y compañeras a apoyar el proceso bolivariano y la construcción de poder popular frente al avance de la derecha. Andrés Salazar, movimiento agronomista del Frente Amplio de Chile. Tenemos que seguir organizándonos y ser solidarios entre los pueblos de Latinoamérica y el mundo. Luego de este recorrido por la web, te recordamos que a través de nuestras cuentas en Twitter, @telesurcongénero y @maiceltelesur, y el correo congénero@telesur.net, puedes sugerirnos temas y compartir tu historia con nuestro equipo.
Hagamos nuestra primera pausa. Enseguida regresamos. Los recientes acontecimientos en Brasil han generado un retroceso en algunas conquistas alcanzadas por los colectivos LGBTI y las mujeres. La llegada al gobierno de un derechista fundamentalista pone en peligro no solo estas conquistas, sino la vida de las mujeres y el colectivo sexo diverso. En nuestro tema central abordaremos los matices de la guerra religiosa contra las mujeres y los diferentes en Brasil. Aunque Brasil sea un país sinónimo de alegría y carnavales, las imágenes que acaba de ver corresponden al lamento de personas que lloran no por una tragedia natural, sino por la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de este país. Não parar de lutar, a luta continua. E cada vez mais forte, nós temos que dar uma resposta. Nós não podemos ficar de braços cruzados, nunca, jamais. Las razones por las que gran parte de los brasileros sienten lamento y temor respecto al futuro de su país está relacionada con los evidentes planes de represión que para el presidente son actos de absoluta normalidad. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso é para dar. A não ser que nós acreditemos em Deus e esperemos uma oportunidade no MPV para, quem sabe, aí mudar esse país. Lo más preocupante para los brasileros y brasileras es que las promesas hechas por el actual presidente de Brasil durante su campaña electoral se han venido cumpliendo poco a poco, sobre todo las relacionadas con la vulneración de los derechos humanos de las mujeres y del colectivo LGBTI. Quando eu era jovem, falando em percentual, existiam poucos. Okay? Com o passar do tempo, as liberalidades, drogas, a mulher também trabalhando, aumentou-se bastante o número de homossexuais. Eu costumo dizer também, se o filho começa a andar com certas pessoas, que tem certos comportamentos, ele vai ter aquele tipo de comportamento. Achar que é normal. Eu acho que você foge, me desculpa aqui, você foge à normalidade. Nós temos que ter um norte aqui no nosso Brasil. Você beira, com todo respeito a você, a teoria do absurdo. Até porque você, com a sua companheira, não geram filhos. Se for gerar, vai depender de algo doado por nós, héteros, nós homens. En noviembre de 2018, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestaba su preocupación por las políticas que anunciaba Jair Bolsonaro contra la comunidad LGBTI. Y al recibir la presidencia, aunque Brasil es un estado laico, nombra como ministros y ministras a varios pastores de iglesias cristianas conservadoras, entre ellas la ministra de la Mujer. São heterofóbicos. Quando vê um macho na frente, eles ficam doidos. O que está em jogo nesse país aqui é a esculhambação da família. Isso que está em jogo. E são tão covardes que atacam lá nas criancinhas a partir de 3, 4, 5 anos de idade. E o que eu falo está previsto aqui, plano de governo. Não é palavra minha, não. O objetivo deles é a desconstrução da heteronormatividade. São covardes. São covardes que emboscam criança na escola. Fizeram dia 15 de maio, 9º seminário LGBT infantil. Canalhas! Canalhas! Emboscando criança nas escolas. Canalhas 1000 vezes. Homossexualismo, direito. Vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender, porra! Preocupados por las declaraciones, por lo que nosotros en la comunidad internacional de derechos humanos consideramos claros discursos de odio. Estamos muy preocupados y por esto estamos monitoreando de cerca. Es la primera vez que una pastora evangélica conservadora llega al poder en un cargo que debería atender a la totalidad de la población. En cambio, la pastora gobierna en pro de sus principios religiosos, dejando de lado las verdaderas luchas sociales de las mujeres. Nós queremos um Brasil sem aborto. Queremos un Brasil sin aborto. ¿De qué forma? Un Brasil que priorice políticas públicas de planificación familiar, que
que el aborto nunca se ha considerado y visto en esta nación como método anticonceptivo. No creo que ninguna mujer desee abortar. Ellas llegan a abortar porque posiblemente no les dieron otra opción. La mujer aborta pensando que quedará desembarazada, pero el aborto no desembaraza a nadie. La mujer queda toda su vida con ese peso. Si el embarazo es un problema que dura solo 9 meses, el aborto es un problema que carga toda su vida. Siempre lucharemos para salvar las dos vidas, de la mujer y del bebé. Y a tu bebé. El ex capitán del ejército de Brasil llegó al poder en medio de una serie de acusaciones por irregularidades en la campaña, que luego se evidenciaron con el nombramiento del juez Sergio Moro como ministro de Justicia. El mismo juez responsable de encerrar a Lula da Silva, quien curiosamente era el candidato favorito de Brasil. Pretendo convidá-lo para o Ministério da Justiça ou, seria no futuro, abrindo uma vaga no Supremo Tribunal Federal, na qual melhor ele achasse que ele poderia trabalhar para o Brasil. Estaríamos inmenso. Nos gustaría mucho tener una solución rápida y eficaz, pero no la tenemos. Las noticias falsas no son una novedad. Lo que es novedoso en este proceso electoral es la velocidad de la circulación y de la difusión de esas noticias que son dañinas. Los estrechos lazos del presidente con la secta religiosa con más feligreses de Brasil le llevó a adquirir compromisos como el de retirar la sede de la Embajada de Brasil en Israel, ubicada en Tel Aviv, hasta Jerusalén. Esto para apoyar al gobierno sionista. Una acción que vulnera el derecho de los palestinos como Estado. Ante las agresiones y vulneración de sus derechos, el único diputado abiertamente homosexual tuvo que huir de su país por amenazas de muerte. Ante este panorama tan adverso para las organizaciones y colectivos por los derechos, se abre un panorama en el que los retos aumentan para las feministas y el colectivo LGBTI del país. Los números y las cifras en cualquier país son indicadores de su realidad social. En nuestro segmento Con Género en Cifras, te mostramos datos de cómo, en el corto tiempo de presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil, la libertad y la garantía de los derechos humanos van en franco descenso. Desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, los derechos humanos han sufrido retrocesos. La tasa de femicidios en enero de 2019 superó los 100, lo que significa el asesinato de 3 mujeres cada 24 horas. 40% de los femicidios en América Latina ocurren en Brasil, cifra que puede ir en aumento con la ley que impulsa el presidente Jair Bolsonaro, en la que se legaliza la tenencia de armas de fuego. De manera que la cultura de resolver problemas mediante la violencia se fortalece además con la militarización de las favelas. Con las nuevas políticas de gobierno, además se suprimen derechos de grupos vulnerables como la población LGBTI. Los libros de texto escolar también sufren una mutilación al desaparecer de su contenido teorías de género y sexualidad. Asimismo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo queda enterrada por la pastora evangélica que asume el nuevo Ministerio de la Mujer. Cifras que delatan el eminente peligro que corren las minorías en el gigante sudamericano. Haremos una segunda pausa y en breve seguimos con más de Con Género. Resignificar el lenguaje nos permite repensar nuestras prácticas. Por eso, en la sección Lenguantes, definimos temas esenciales de la teoría de género. Vamos a ver cuál es la palabra del día de hoy. Según ONU Mujeres, el concepto de autonomía se refiere a la capacidad de las personas de tomar decisiones libres sobre sus vidas que les permitan actuar según sus propias aspiraciones y deseos en un contexto histórico propicio. La autonomía de las mujeres suele conceptualizarse con 3 dimensiones. Autonomía física, la libertad de tomar decisiones acerca de su sexualidad, reproducción y el derecho a vivir en una vida libre de violencia. Autonomía económica, derecho a trabajar y ganar su propio ingreso, distribución del trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres. Autonomía de la adopción de decisiones, participación equitativa de mujeres y hombres en todos los poderes del gobierno.
Se hace indispensable conocer los términos de la teoría de género para la lucha feminista y sexodiversa. Hablemos ahora de una mujer que se convirtió en bandera de la lucha feminista en Brasil y en un rostro referente de justicia. Hablamos de Marielle Franco, asesinada en el pasado 2018 por lo que se presume fue un ajuste de cuenta político. Veamos cómo fue su batalla por la equidad. A casi un año del asesinato de la concejala y activista feminista por los derechos humanos, Marielle Franco, es propicio recordar la lucha que esta mujer adelantaba desde las favelas, sectores en los que los más pobres le acompañaban y respaldaban. Marielle se atrevió a denunciar la militarización de las favelas y las irregularidades que esto generaba en los sectores más deprimidos de su país. Posterior a esta investigación, fue asesinada el 14 de marzo de 2018. Hasta el día de hoy, su asesinato no ha sido resuelto por las autoridades brasileras. Ellos intentaron transformar a Marielle en miedo a partir de esa ejecución. Ellos quieren que las personas tengan miedo y lo que va a pasar es lo contrario. Es una multiplicación de coraje. Millones de Marielles trabajando por todo Brasil para que su legado no sea olvidado y no sea en vano. Durante la campaña electoral del hoy presidente Jair Bolsonaro, rompieron una placa de la concejala y agredieron a su hermana. Para honrar la vida de la concejala, el director y actor brasilero Wagner Moura le rindió tributo en el Festival de Cine de Berlín, donde se encontraba debutando como director y estrenando su película Marighella, de la cual dijo es la historia de un negro revolucionario asesinado por el Estado. 50 años más tarde, una concejal negra muere de la misma forma. The Brazilian state is racist. Marighella was killed in '69, a black man, a revolutionary, a left-winger. He was killed by the state in a car 50 years ago. And 50 years after Marighella, a councilwoman in Rio de Janeiro, also a black woman, a left-winger, a human rights woman, was killed in a car, probably by state agents as well. So the violence that the state in Brazil was committing against the revolutionaries back in the 60s is the same that they are doing in the favelas against black people. It's the same thing. They're torturing, they're killing. You know, with no, the police in Brazil is not trained to protect the citizen. It's trained to protect the state. And the state chooses who are their enemies. La lucha por Marielle, por la justicia y la igualdad sigue intacta y se multiplica en cientos de miles de hombres y mujeres que continúan su legado. La justicia brasilera sigue teniendo como tarea pendiente la investigación del asesinato de esta luchadora social. Ahora pasemos a nuestro segmento Cultura con Género y conozcamos más de cerca la identidad de nuestros pueblos. En esta ocasión te hablaremos del documental boliviano Vuelve Sebastiana, el primero en el que participó una mujer indígena. Veamos. El documental Vuelve Sebastiana narra la vida cotidiana de una niña indígena chipaya, a través de cuya historia se descubren los rasgos culturales más resaltantes que definen a su pueblo. El director de la pieza audiovisual de 28 minutos, Jorge Ruiz, señala la enemistad entre las comunidades nativas aymara y chipaya a través de la historia de un niño y una niña. En particular, subraya la diferencia económica existente, siendo los chipayas los más pobres que, según el relato, fueron condenados al aislamiento por los aymaras. Bolivia, como pueblo multicultural, es rico en manifestaciones culturales, por lo que el verdadero interés de esta película fue mostrar la vida cotidiana de estos indígenas. La historia es solo un pretexto para fotografiar los escenarios excepcionales, hermosos y naturales del país. 66 años después, esta película sigue teniendo vigencia. Entre el documental y la ficción, entre el cine etnográfico y la denuncia, Vuelve Sebastiana es el relato de la heroína Sebastiana Quespi, quien luego de más de medio siglo de la película sigue viviendo en su comunidad, esta vez en una vivienda otorgada por el presidente Evo Morales, en la que habita hasta hoy día con su familia.
Con esta información cultural ya nos despedimos. Recuerda que puedes vernos en nuestra página web www.telesurtv.net, esta y otras emisiones, así como en nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Gracias por acompañarnos. Lo que sigue es música de Francisco El Hombre y su tema Triste, Loca o Mala. Hasta la próxima entrega de Congénero. Seguir receita tal